Uno. Ya está. Bueno, hola, soy Javi Gafas y bueno, después de aquí algunos problemillas, ya veis la pantalla, veis si están aquí con Jordan. Buenas, Jordan. ¡Hola! Windows 7. Bueno, aquí comentando las novedades. A ver. Eso ha Sí, entrado en el bueno, a vídeo. ver, nos hemos... A ver, hola a todos, buenas, antes de nada. Es que nos hemos quedado flipando porque estamos viendo la presentación de Windows 10 y justamente cuando estaba presentando Javi ha aparecido la pantalla donde están apareciendo los sistemas que se van a poder actualizar gratuitamente a Windows 10. Ha aparecido Windows 7. ¿En serio? En serio, ha aparecido Windows 7 y se va a poder actualizar gratis a Windows 10. Lo van a... Sí, Se la están entonces, claro, jugando todo, Se lo están jugando todo. me he quedado de piedra, ¿eh? Se lo están En jugando cuanto he todo, visto, cuánto he visto eso, ¿eh? A ver, yo estoy intentando aquí ponerles la presentación, que creo que ya lo he recuperado. A ver si la has podido recuperar y sale otra vez la pantalla de verdad donde pone lo de Windows 7, ¿eh? Está en ello, es que se me queda en buffering, pero ya está. Bueno, nada, lo que estamos... Mira, ahí lo tenéis. Ahí, a ver si lo puedes ver. No carga, está en ello. Esto, a ver, esto... Ya está. Esto lo que os lo que ahí pone Free Upgrade. Lo que estamos haciendo es comentar la presentación de Windows 10 en Hablando de... Para que digáis que no nos traemos contenido multimedia, ¿eh? Aquí hoy os traemos... Ya se ve, sí. Windows Pues, 7, Windows 8, Windows 8.1. No, abajo Windows Phone. Eso, Windows Pero bueno, 10. sí. De verdad, hay que decir que el streaming está pilladísimo. Yo creo que Microsoft no se esperaba que hubiera habido tanta gente viendo esto, ¿eh? No, se ha vuelto a quedar buffering, macho. Windows 10 is so much more. Funciona, más o menos. Bueno, pues, bueno, lo importante es que lo estáis escuchando y lo estamos hablando y tal. Pero... Sí, más que nada está de fondo la pantalla muy bien porque se va quedando colgado, pero bueno. Windows 10 changes the rules Es que of the game. nos pasa a los dos lo mismo, ¿eh? No es que le pase a uno o le pase a otro. Estamos los dos igual con el streaming. Creo que le pasa que como hay tanta gente metida, intenta meternos 720 y en una volvemos a 480 y pierde la señal. Sí, de hecho es lo que me está haciendo a mí también. 720, 480. Se ve Se bastante a trozo, pero bueno. Sí, yo ahora mismo lo tengo en buffering, así que poco puedo aumentar ahora mismo. Pero bueno, nada, decir que Windows 10 que se presenta los próximos meses ya, bueno, se presenta, bueno, se estrena o se vende o como lo queramos llamar, ¿no? Van a enseñar Windows 10 en un teléfono por primera vez. Te lo estás perdiendo. Yo, a ver, me ha cargado, pero se me ha vuelto a ir otra vez. Eso lo quiero ver yo. A ver si lo consigues. Bueno, decir lo que ha dicho antes Jordan, que las pantallas son de marca Microsoft. Ha salido el tío este, el John... El John Biffer es el de Windows Phone. A ver, estoy viendo. Ahora sí que se ve. Esto va a ser noticia, de verdad. Aquí en directo. He kind of gave an intro already, so are y'all ready? Would you like to see a demo? Este tío me cae Yes, demo, yeah, all right. Let's come right over here. And the first thing I want to do is recap some of the work that we've done on the core experience in the PC since we first announced Windows 10 back in September and started up our Insider program. So you can see here I've got my demo machine set up. The taskbar is a little more streamlined here. We have our search box that we added throughout as we were going along the Insider program. I'll open up the start menu. You'll see the visuals have evolved a little bit there. And one of the things that people have asked about a lot, we now have in our builds, that's the ability to take the start menu full screen. Me parece más bonito People with touch devices. Digo que me parece más bonito este escenario, tío. A ver, eso no lo he visto ya, a ver. No, eso es nuevo. Ahora, aquí se está viendo. Ese es el escritorio, de cómo se ve. No, eso es a pantalla completa el menú inicio. Sí, no, que lo estoy viendo. A ver. Ahí. Es que vamos con retraso, Javi. Tío. Dale algo live, a lo mejor te queda bastante. Qué guapo, ¿eh? Pues me ha gustado. Sí, está bien. Buffering. Mierda. Y lo que me gusta es que se siga manteniendo la barra de abajo, ¿eh? Bien en el menú inicio completo, ¿eh? Sí, la de búsqueda. Se me ha quedado aquí buffering. Sí. Joder, macho, estaban comandamos. Ya está. No, appear, you can interact directly with the app
in a way that the software developer Pero no sé cómo saca el menú ese lateral. Now, one last thing I want to show here in this sort of core experience evolution is how we're evolving our settings experience. Ah, lo veo un poquito. I'm going to go right here and touch all settings. Está guapo, ¿eh? We've had our insiders say that they'd like us to fix up the confusion between the control panel and the settings in Windows 8. Cierto. Acaba de decir que había confusión entre el panel de control y el those things together y in el one otro. UI that'll be familiar to people coming from Windows 7 and handy for people used to Windows 8. So that's the core, sort of the core shell. Aquí tenemos a Javi un poco de traductor, que es el que más entiende en inglés. Very important to Windows 10 is the continuum, and continuum is about enabling a two-in-one device like this, using like a laptop to transform elegantly into sort of a tablet form. Hace modo tablet. Vamos, es lo que está diciendo. Me gusta la barrita de búsqueda que lleva a orilla del menú inicio. Sí, una cosa muy tonta, pues yo creo que han acertado bastante. No, muy tonta, pero, sí, pero que... a mí me ha encantado, ¿eh? Ay, vale, ahí está. So let me restore some Windows. Ya está montando la Surface. Vale, ha mostrado ahora mismo los escritorios virtuales. Use my mouse and keyboard. But when I remove the mouse and keyboard, you'll see we get a little pop-up here. Do you want to enter tablet mode? I'll choose that, and now my windows are full screen. And I can use this in a very natural way like a tablet. I can left swipe in to get task switching and then switch between full screen apps. If I touch the start button there, you'll see it's now automatically the full screen start menu, which I can use touch gesture around. And then, when I'm done using it like a tablet, I snap the keyboard back in, I get a prompt, I can exit tablet mode, and now I'm right back to where I was, able to use it like a PC with windows that are restored, the start menu back in its small size. Bueno, no sé si lo habrás visto, Jordan ha hecho is, like this elegantly transforms from one mode. Pues es que no lo he visto muy bien yo. In a natural way without the UI being lo que ha hecho es desconectar la Surface. One of the things that we haven't really spent a lot of time showing is how that continuum enables great new PC form factors to feel really natural. Like fíjate cómo se mantiene la barra tarea de abajo, ¿eh? Sí, joder, macho, se ha vuelto a quedar buffing. No, pues no es por nada, pero esto tiene una pintaza. Yo no sé las Surface estas de precio que luego traerán con todo esto, pero yo me gusta más que lo que en su día se enseñó con Windows 8, ¿eh? Hombre, está más currado el plan de... Yo estoy a ver si puedo aquí... Esto para mí sí que es una tablet muy funcional, ¿eh? Por cierto, y esto funciona, es real, es que se nota muchísimo, ¿eh? Sí, no, esto se nota que es real, ¿eh? Ay, qué bueno, ha sacado una cara del Paint. Sí, ahora que va con adelanto soy yo. Ay, Dios, tío, tiene que estar el tío más nervioso diciendo cómo se me pilla y la liado. ¿Te imaginas? Pantalla azul. The other thing that I can do here is I can switch between apps. I'll pause from the left. I'll go to my sports app. But this tablet device, me está dando ganas de comprarme una Surface. Se ve ahí un contador debajo. Yo creo que eso no lo deberían sacar. De 35 minutos. Sí. Ahí en la esquina de abajo. Lo he visto. Tampoco es una cosa que yo creo que sea preocupante. Bueno, voy a ver si se ha vuelto a colgar. Se me ha vuelto a colgar. Vaya, yo lo que me gusta es esto de las aplicaciones, de cambiar entre aplicaciones en la tablet, que eso en Windows 10 es un poco... O sea, en Windows 8 que tienes que sacarla ahí del menú lateral. Sí. Y eso está bastante mejor hecho que lo que había en Windows 8. Joder, con el buffering, tío. Lo malo de las... Bueno, lo que hablábamos antes, las compañías. Internet. Sí, no, aparte de que si hay mucha gente que luego las conexiones a internet que nosotros tenemos tampoco son muy buenas. Bueno. Yo creo que la gente en la sala tiene que estar... Nos gustaría estar ahí. Acaba de decir importante, cosas que no están finalizadas. Dice que las que va a enseñar ahora están para casi... Que tío, ha dicho que tienen bugs, pero que no se preocupe la gente.
These features will be coming, I'm going to show you a range of features. They'll be coming over the next 3, 4, 5 months at varied points of time in our insider builds, and you're going to get to see where they're at today. Okay? So for the first new feature I'm going to show, I need a little help. I know she's here somewhere. Luckily, I can simply summon to the stage, hey, Cortana. Cortana. Hey, Joe. What have you been up to lately? Well, this morning I set a reminder. Lovely. You too? It seems like everyone's in on that. Anything that doesn't involve my hair. I correctly predicted most of the World Cup games. Yes, we know you're very smart. You have the Bing engine scouring the internet and learning everything about everything. You can make predictions. If you really want to show off, though, who's your pick for the Super Bowl? For you, Joe. Hawks by 78. Qué guapo, tío. Exactly. You know, I heard you've been telling us... ese buffering. ¿Se puede resumir un poquito lo que ha dicho Javi? Sí, nada, pero está hablando con Cortana de manera natural y le ha dicho, ¿cuál crees? Dice, sabiendo de qué equipo soy yo y en los equipos que me gustan, ¿cuál crees que va a ser el equipo ganador en la NBA o algo así? Other people something different than that. I guess this proves sí, you really are está muy a guay, personal digital assistant just for me. I know you've been getting yourself landed Es que on the apenas tengo Microsoft sonido, tío, band, y lots es of que ni new lo escucho, places. se puede decir. How do you like meeting people in countries? I love it. I love it. It's fantastic. Fantastique. Fantastico. Jolly good. Very nice. I imagine those Dicho que lo phrases digo en are varios coming in idiomas handy in all these countries that you're now in. I understand you've learned ¿Trabajarás en varios too. idiomas? 7, actually. But my favorite new thing are impersonations. When 900 years old you reach, you will not. Yeah, I expect not. It Ha sounds dicho like que haga you've una been imitación de practicing no that sé one a quién y little empezó a bit. Cortana a imitar a no Any sé other quién. big news? Do you mean like... Hey, A mí se me ha quedado that's not buffering. news yet. Just so you know, I didn't say anything. Yeah, I wasn't suspecting you. You didn't need to with all these folks on the job. So it's official? Let's you and I make it official right now. Qué guapo, le ha dicho que saque noticias Cortana, y he sacado we're una excited to noticia welcome you to the PC. de Cortana en el escritorio de Windows 10. All right. So would you folks like to see how we're going to change the PC user? Buffering. Bonita presentación, ¿eh? Sí, buah, ese chat con Cortana ahí. No es lo bueno. Dice, sácame noticias y dice Cortana va al escritorio de Windows 10. Y dice, Cortana, ¿lo has hecho aposta? Y dice Cortana, no, ha sido sin querer. A neutral interaction with Cortana running on real builds. Yes, you're all busy typing. Okay, let's switch over here to a demo machine, and I'm going to show you Cortana running on the PC. And I want you to keep in mind, early builds. Early builds. Bueno, tío, se ha vuelto a cortar, qué pena. Lo que está diciendo ahora es que ha remarcado mucho que son builds de prueba. And that's because you could go there to click and type, but it's also a place where Cortana will occasionally pop up notifications Esto te and interesa a useful ti. information. Because Está after all, sacando she's lo que hace personal and she knows menú things de about búsqueda you. She's lateral. there to be helpful. Now, remember Terry mentioned we're really Está trying to buffering y no lo puedo develop ver. a natural interaction for all these Qué pena, devices. tío, porque So, of course, eso sí we que can me interesa, talk to sí. Cortana Pues too. Que sabes Hey, que te toca Cortana, mucho las narices con how eso. does it feel to be on a PC? A ver, ¿qué dice? Espera. Feeling groovy. I'm glad you are, Cortana. And, Porque you know, el menú you all lateral probably no are aware puede that ser un menú de búsqueda, Cortana pero sale lives in the cloud. Cortana, She's been aparte on del menú Windows, de búsqueda. and there's lots of things you can do that are Como eso helpful de in terms of como just cortar answering quick funcione bien. Hey, Funciona. Cortana. Eso Bueno, va a ser muy en bueno, en el Nokia mío funciona muy bien. You could probably go without one. Yo es que como no tengo la ocasión aún, se me ha cortado completamente el streaming. Bueno, está jugando un pollo con Cortana. Exactly. And
as an entity that's built in the cloud based on Bing and learning all these things about the internet, Cortana keeps getting smarter and smarter over time on whatever device she's on. So she's learned lots of... Dice que de cada dispositivo, se ha vuelto a cortar, de cada dispositivo que Windows recoge información al hablar, lo cual cada día que pasa Cortana mejora o algo así, ha dicho, más o menos. Joder. O sea Entonces, se supone que se va a poder integrar muy bien en el sistema a partir de ahora, ¿no? Que es que va a ir integrado en la barra esa de la izquierda, va a ir integrado. Here's one with a little bit of local relevance. Hey Cortana, how much will it cost to attend the University of Washington? $12,394 in 2015. Exactly. So, a lot of you are already familiar with Cortana. One of the key premises of Cortana is that she's a personal digital assistant who gets to know things about you as you use your PC or your phone. Venga, vamos a hacer honor al tema en And one of Internet the Explorer. important characteristics for us in designing this Cortana experience was to make sure that she felt like a trusted Yo lo que quiero ver si dicen algo de and that Spartan anything hablando she de knew navegadores. about you was transparent and available for you to manage. And Cortana is even aware of that fact herself. Hey Cortana, what do you know about me? ¿Qué sabes de mí? La pregunta. Well, I have my notebook, so I... ¿Qué le ha respondido? Dice, tengo tu agenda, así que tú sabes lo que quieres que diga. Dios, tío, cómo es tan bueno como están haciendo suponer... Ahí Madre funciona. mía. El otro día estaba probando estas con Cortana del móvil y le dice... Estaba jugando a mi hermana y dice, te quiero, y dice, déjame recordártelo, entre tú y yo hay una pantalla de por medio. Perdonad a todos. Bueno, pero decir que como lo que supongo que lo interactuará muy bien entre el teléfono y el PC también, ¿no? Supongo que... Sí, a ver si muestra algo ahora. Cuando muestre Windows 10 para móviles, supongo que mostrará la relación. No iba a buffer y no otro. Yo me lo estoy intentando cargar en otro navegador, pero me va bastante mal. Bueno, está ahí cargando, buffering. Ya es que me da miedo tocarlo porque me está yendo medianamente. Si es que va con 2 minutos de retraso lo que se está quedando. Ya. Bueno, yo creo que decirle aquí a todo el mundo que van a poder verla luego, por supuesto, la presentación en... Supongo que la colgará Microsoft, ¿no? O algo de eso en su sitio. Sí, algo, supongo, ¿no? Que por YouTube, por algún sitio de eso la colgará, ¿sí? Se supone, claro. She can do for you as you're Ya typing. me ha vuelto. Pues ya ha salido otra vez. Ahora hay No, que ver pero cuando está mostrando cosas de Cortana de momento. No sé cuándo lo meterán en las betas. Pues a lo mejor Dice, dentro de... en la que van a sacar ahora deberían ya... Oye, va tú. Ya. A ver, estoy intentando cuadrar la pantalla un poco. ¿Qué fecha hará la final? Se supone que antes de enero tienen que... A lo mejor la están colgando ya mientras hacen la... No, me refiero a fecha final de publicación. No lo sé. Pero vamos, creo que en marzo me suena a mí o algo de eso. Bueno, pues nada. Pues hay que instalárselo, pasa tiempo. Bueno, yo en cuanto salga, el día que salga. Además que tengo que cambiar ya Windows 8 que tiene... Porque lo tengo instalado hace ya casi un añito y ya... Empieza a resentirse un poco. Bueno, pues nada. Ah, tío, esto no me funciona. A mí tampoco, se me ha quedado sin... Vamos a ir hablando de otros temas porque... Sí, porque si no, mientras... Sí. Bueno, ahí... Bueno, ya habéis visto que hoy hemos venido así intentando presentar Windows 10. De todas maneras, bueno, hemos visto así cosas que nos han convencido bastante. A mí me está gustando mucho. Es como... Es el Windows 8 muy mejorado, pero... Es como lo que hicieron con Windows Vista. Sí, pero lo que yo quiero es realmente que el rendimiento de las aplicaciones, lo que son las aplicaciones, se note mucho en el metro, en lo que sea interfaz metro y tal, que mejore mucho respecto a Windows 8, que creo, por lo que he podido ver ahí, que sí que ha mejorado, ¿eh?
Lo han intentado. Bueno, yo te digo que está la presentación puesta ahí en el vídeo, o sea que está buffering y la tengo silenciada, que cuando digan algo interesante ya te digo, cuando hablen de Windows Phone, pues están presentando cosas de Xbox Music y cosas de esas no importantes. Yo la verdad es que en comparación, lo que creo es que deberían hacer de una vez, porque están haciendo pequeñas mejoras, pero igual que hicieron con Windows Vista y Windows 7, que al sacar, o con el propio Windows Vista, que solo con los Servipack ya lo mejoraron un montón. Joder, el Vista con los Servipack es insuperable. ¿Tú sabes lo bien que va eso? Yo tengo puesto el Vista con los Servipack en la torre ahora mismo, y no tengo ninguna intención de quitarlo de momento. Supongo que con Windows 10. Bueno, ahora creo que va a mostrar el móvil, espérate. Es que lo que ha hecho ahora es coger... Sí, pues yo no lo estoy viendo porque es que el buffering no me... Lo que ha hecho es... A ver, sale una tía, no, pero es para echar una foto. Lo que ha hecho es coger música y decirle a Cortana que la escuche para que la busque en internet, vamos. Ya. Pero ahora, a ver, intenta darle a... Yo qué sé, es que ahora me funciona bien. A lo mejor si le das a F5... Sí, no, si es lo que he hecho ya unas cuantas veces. Bueno, de momento nada. Pero es lo que íbamos hablando, que yo creo que Windows 10 va a ser la mejora de Windows 8. Sin traer así cosas muy nuevas, o sea, sí alguna novedad, ¿no? Pero tampoco que es algo rompedor. Pero yo creo que van a afianzar la interfaz Metro de una vez ya. Para que la gente no se haga líos. Y sobre todo eso de juntar todos los sistemas en uno, que la intenta hacer mucha gente, pero nadie le ha salido. Lo intentó Mac y tuvo que hacer 2, lo intentó Google y ha tenido que hacer 2. No sé, eso... Y aquí tiene... Bueno, ya de Windows 8 se podía juntar muy bien con el del móvil. Sí, pero aún así eran dos sistemas distintos, me refiero. Sí que sé que son fáciles de juntar, pero aún así, igual que también el iOS se sincroniza muy bien con los Mac, pero son dos sistemas distintos. Pues aquí puede ser el primer sistema que tengamos que haga eso bien. Sí, que sea el mismo sistema en todos los sitios. Además que le puedes preguntar a Cortana el tiempo y todo, ¿no? Se supone que vas a poder mandar cosas solo con decirle a Cortana, mándame esto al móvil, y lo manda. Pero ahora están diciendo mira, justo lo que acabo de decir. Ha mandado no sé qué al móvil de alguien, diciendo su nombre. Ha dicho, mándame algo al móvil de no sé quién, y la ha mandado. Poco más. Bueno, ahora nada, siguen con Cortana. Vamos a darle un poco de lado porque es un poco pesado, se está haciendo el resumen. Yo decir, macho, que Windows 8 cada día me está defraudando un poco más. Y mira que me gustaba antes, pero... No, a ver, y a mí, pero nos defrauda porque sabemos que hay una cosa mejor, no por otra cosa. Sí, pero yo estoy por volver al 7 porque, macho, últimamente me da problemas, tanto en el portátil como en el sobremesa, macho. Yo el 8 lo tengo instalado aquí, te puedo asegurar que ni un problema, ¿eh? No problemas, pero sí problemas, como tú dijiste, de rendimiento, Sí, es una cosa que espero que con las versiones finales de Windows 10 sobre todo se solucione muchísimo, ¿eh? Pues me está pasando lo mismo en Windows 8. Cada vez que intento usarlo en el sobremesa para algo medianamente potente, que tampoco mucho, cada día funciona peor, macho. Hay un par de procesos el proceso ese de actualizaciones, el Xbox.exe, uno así muy famoso. Total, que horrible. Yo, a ver, a mí de momento lo tengo instalado bastante ya meses aquí en mi... Bueno, pues desde noviembre, así lo tengo instalado aquí octubre, lo tengo instalado el Windows 8. No tengo ningún tipo de problemas con él aún. Cuidado, y 2 usuarios tirando al mismo tiempo, ¿eh? Así que con eso te digo todo. Claro que hay puntos que el ordenador ya no da para más, pero es que es el ordenador, ya no es el sistema. Un segundo. Ya está. Es que están hablando de... Joder, de Afonita, de tablets y teléfonos, pero no muestra nada. Voy a ver si puedo subir un poco el volumen de esto. A ver. Está diciendo que va a usar el mismo sistema para todos los tamaños de... O sea que va a ser el mismo, desde el ordenador hasta el móvil más pequeño.
Bueno, a ver, con la arquitectura distinta y tal, pero que sí que va a ser lo mismo. No. Acaba de decir que es la misma arquitectura. Mira, estás mostrándolo ahora en el móvil, macho. Joder, pues yo no lo estoy viendo, tío. No. En el Lumia 520, o sea, en mi móvil. No jodas. Sí, en Windows 10. ¿Y cómo? Ah, no, ¿Y cómo se ve? en el 1520. Pero es igual, es un móvil viejo. ¿Y cómo se ve? Macho, te estás perdiendo. Yo estoy viendo una pequeña foto aquí en Twitter de lo que... Bueno, lo primero que es novedad es que va a haber el fondo, va a ser como... Va a tener el fondo como en Windows 8, cuando se pone el fondo de los cuadraditos. Sí. Promoted the recently installed apps right to the top of the app list, so they're Ahí really te easy to pone find when you're installing and ahora te using muestro apps. las So recién another instaladas nice arriba. feature that we've been getting lots of requests for. I want to show you the Action Center, which has added some new features and is now synced up with the PC. I can do things like dismiss single items that are shown here as notifications. I can now expand the action buttons just like you saw on the PC. So I get a completely consistent en los familiar accesos experience directos going from one puedes device to acceder another. a todos los accesos directos I y also el want to wifi y give you a todo quick eso. look at the settings experience here, Algo así which parecido. again we've Dios, cómo mola, te implemented as a estás perdiendo, universal macho. app to be the same across the PC, Le han cambiado small todos los tablets, iconos. tablets, and phones. It's a little more Joder. organized Prueba a ver and si lo easier for puedes. people to Prueba. find. Si no, Something we've been getting a lot intentado of lo requests estoy. from people. Oh, look at this. I'm getting a text right in the middle of my demo. That can't be a coincidence, can it? So I also wanted to give you a quick Qué guapo, look le han at enviado un how SMS we're evolving y estaba en input el menú and de messaging, which los we do as part ajustes, of the ¿no? core experience Sí. Y de of repente phones. baja así el SMS y Here I'm lo getting puedes this text from responder Marcus. When is sin abrir Cortana la going aplicación. to send her first email to the team? Joder. Did that Y already. dice, I saw oh, that. qué Now I'm coincidencia going que to me haya reply. llegado ahora un And SMS. of course, I think you all are familiar with the WordFlow keyboard on Windows Phone today, which is Ahora está terrific. explicando el It has teclado built-in nuevo. shape writing. It learns about the things that you type. We've made some improvements there. I'm just going to give you a quick look here on this large screen phone. I can pull the keyboard right over to the right and then Puedes do my cambiar el shape tamaño writing del with one teclado y la hand. posición. So that's kind of cool. But I'm not going to do that right Joder. now. Because the theme for today is this natural interaction and lighting these devices up with natural interaction like speech. You'll notice as well, right there above the keyboard, there's now a microphone button. So anywhere I can type, I can now talk to reply or put text into the phone, which is a Han super añadido handy un thing to botón be able to do de throughout the micrófono phone. al teclado. I sent it to Terry Meyerson, and he's going to forward it. Hashtag, let the good times. Nada, esto no me... You see, I talked to my phone. Surprise, surprise. My text was recognized, but notice some of the details. I said Terry Meyerson. Es que el teclado lo lleva Cortana. Ah. O sea que tú le das, en el teclado, si le das al micrófono, te escucha Cortana y como está mejorada, entonces reconoce el hashtag y reconoce un montón de cosas. Qué guapo. Macho, se me ha quedado bufferín. A la gente le ha gustado demasiado. Por lo que se ve, sí. Bueno, pues... ¿Qué ganas? Ay, señor. Qué horror lo del buffering, ¿eh? Oye, ¿cuánto llevamos ya grabando? Que me va a tomar la memoria. Wide family. Pues no lo sé cuánto llevamos, pero bueno. A mí ya, yo me rindo de verdad. No puedo. Me rindo. Ha sido fallido. Bueno, pero hemos comentado un buen trozo, ¿eh? Sí, lo voy a parar por aquí, así me da menos el coñazo. Vale. Adiós. Bueno, pues... Bueno, pues aquí lo he parado ya la presentación. Muy bien. Bueno. Pues nada. Que ha sido un poco fallido, pero... Yo creo bueno, que más o menos... Lo esencial está ahí, ¿no? Vamos. Lo esencial lo hemos comentado, creo que importa. Sobre todo el menú inicio, o sea, la barra que tú decías del menú inicio. La barra de búsqueda y poco más. Pero, o sea, no hay poco más, sino de lo esencial yo creo que es eso. Y que dicen que han dicho que todas las aplicaciones que se suban a Windows 10 se van a ir a la tienda también, de Windows Phone, lo cual es bastante importante, yo creo. Una cosa que creo que ha gustado mucho es el tema de
de eso, de que se puedan desarrollar aplicaciones y que no tengas que hacer nada para que ya vayan en otro dispositivo, ¿eh? Claro, y que sean globales. Yo creo que eso va a ser Vale, básico. quitando los puntos S y esas cosas, que ya es otro... Claro, por supuesto, pero hablando de la tienda... No, pero hablando de que sean de aplicaciones gráficas de Metro, ya yo creo que el poder englobarla, es decir, el poder tener la misma aplicación que tienes en el ordenador, el tenerla en el móvil, eso no lo ha hecho nadie. No, pero vamos, es que ni se han aproximado, porque mira, Google Chrome, o sea, Chrome OS, vamos, no tiene ninguna de las aplicaciones de Android. No. Y Mac y iOS tampoco. Son cosas diferentes. Yo creo que es los primeros que se lo han jugado a toda una carta. Y yo creo que ya hacía falta que alguien dijera... Yo no creo, pues, como todos, que Microsoft sea más que nadie y sean los mejores. Lo que pasa es que, bueno, son los más criticados y luego son los que sacan las cosas. Pero yo creo que son ahora son los que se lo han jugado a todo, vamos. Han echado han echado todo por la borda y han dicho, pues vamos a sacar aquí esto. Lo suyo, que lo principal es que se lo han currado y lo están haciendo muy bien. Y como les salga bien la jugada, van a pegar una patada sobre la mesa, un puñetazo, como lo quieran llamar, muy bueno, una patada. No van a tirar la mesa. Una patada le van a pegar a la mesa muy buena, porque esto sí que es un sistema para mí de verdad, al menos el sistema actual, y a ver si viene bien. Y oye, pues también me animo a cambiar el teléfono y me animo a comprar y dejo ya... Sí, lo que pasa que, bueno, está como está la economía y tal, pero bueno, a uno de estos Nokia de estos de 100 euros me compro. Vale, han sacado ahora el 435 nuevo. Espérate que salga, que va a salir. Es exactamente igual que mi 520, solo que tiene flash y va a valer 65 pavos. Nuevo. 65 euros. 65 euros. Han metido el 520 en otra carcasa y lo han sacado más barato y ya está. ¿De verdad? Sí, sí. Léelo si quieres. 435. ¿Llevará cámara 720? Eso ya no lo sé. Creo que no. Creo que la cámara es de 480. Pero sí que lleva cámara frontal y es exactamente por dentro igual que el 520. Mismo procesador y misma RAM. No, hostia, miento. Lleva 1 GB de RAM. Mira, yo en Windows Phone nunca le he visto la importancia del GB de RAM. O los 512, pero es que además, o sea, lo único, el giga de RAM es algunos juegos que no tiran, porque a mí en el 520 me tira todo menos un par de cosas. Hostia, pues 65 euros es un preciaco, Es un cacho de precio que lo flipas. Como realmente salga por ese precio, yo me lo compro. Pues es que además, claro, pues ¿qué pasa? Que Microsoft ya, como ya quitaba Nokia de en medio, digamos, ya puede invertir lo que le dé la gana en su proyecto y han dicho, pues nada, tenemos 75.000 millones de dólares para invertir. ¡Hala! Luego la gente se queja y dicen que todo va a ser malo. Ya verás, como... Aquí no es que seamos fanboys de nadie, sino que vamos a lo que pensamos que es mejor, ¿no? Pero macho, y tanto que criticaban lo de comprar nuevo Windows, que te puedas actualizar desde Windows 7 gratuitamente. Desde Windows 7 yo me he quedado flipando en colores, O sea, que tiene 6 años ese sistema. Es como si tú coges un Android. Y luego dicen... Es como si coges un Galaxy Mini de esos primeros y ahora le pudieras meter Android Lollipop, así de... Cállate que de Android está la gente un poco que trina, para que bueno, la gente lo sigue usando y tal, pero sobre todo con el tema de las actualizaciones, que es que en cuanto sacan 4 teléfonos nuevos, Google ya, o mejor dicho, las compañías se olvidan de las actualizaciones de seguridad. La única... Mi teléfono, el LG L32, no se ha vuelto a actualizar desde que salió al mercado. Y además, macho, sobre todo que yo creo que la única compañía, aparte de la propia Google, que lo ha hecho bien, ha sido Motorola. Y ya. Porque para mí el resto, ni una. O sea, Motorola, que sí que ha sacado actualizaciones y tal, y ya está. Porque el resto ni una. Ahora mismo, vamos a ver, veremos mi teléfono, el 4.2.2 de Android. Ese sistema está desfasado ya dentro de Android. Sí, de hecho ya no tienes actualizaciones de seguridad.
No, pero es que el problema no son las actualizaciones, es que las traiga la compañía. Es que este teléfono, desde que salió al mercado, no ha tenido actualizaciones. Claro, pero y aparte de eso me refiero a actualizaciones de seguridad por parte de Google a su sistema, que al 4.2.2 ya no llegan. No llega. Y yo no sé, pero me suena a mí un tal Windows XP que ha estado unos 15 años actualizándose, 14. ¿Y el 2000 también estuvo hasta el 2011? Por eso, es que... Y luego dicen... Ahora dicen y hablan. Bueno, lo suyo para mí es un sistema tenerlo bien actualizado. ¿Qué quieres que os diga? Macho, lo veo, pues lo sí, es que hasta los Mac se actualizan mal. A los sistemas de Linux, los sistemas extendidos, de servidores y tal. Más de 10 años de sistema. Es que es lo lógico, ¿no? Claro, los servidores, macho. Y es cierto que los Linux muchos sí que se actualizan, pero justo el famoso no. Llámese Android o como quieras, pero vamos. Bueno, que para mí medio casi le hace un mal honor al nombre, porque yo, mira, el último móvil de Android que gasto, yo no me compro un móvil de Android más ni loco. Pruébate el Lumia a ver qué tal. Sí. Y bueno, aquí me dice aquí mi disco duro que se está quedando sin capacidad. Así que bueno, vamos a cortar. Lo voy a cortar porque si no lo perdemos todo, macho. Bueno, yo con lo que nos ha costado grabarlo. Pues sí, fue un placer a todos. Igualmente, y a ver si a la próxima habrá no tanta presentación, lo hemos montado aquí un poco rápido, pero bueno. Yo creo que ha valido la pena, ¿no? Estar ahí al tiempo. Voy a intentar subirlo rápido y que seamos de los primeros. Vale. Así que bueno, pues nada, un saludo a todos y yo por mi parte nada más que añadir. Adiós a todos. Adiós. Ya está. Ok. Qué pena los buffering. Ya ves, tío. El otro día, tío, ya te digo, escuchaba en un foro y tal, ¿no?